invitación. Os pido lo primero disculpas por la localización donde estoy. He tenido un pequeño problema con las fechas y finalmente, pues bueno, adaptándonos a la situación actual, creo que seré probablemente el único ponente que use mascarilla también para dar la presentación. Sin más preámbulos, vamos a dar la primera charla del curso, que sería la revisión de la literatura. Es una charla orientada y muy resumida, puesto que podríamos estar hablando de revisión de la literatura durante más de una hora probablemente y nos quedaríamos cortos, pero vamos a intentar trazar los aspectos más fundamentales para hacer una buena revisión de la literatura y para generar hipótesis. Para ello os voy a mostrar algunos ejemplos de revisión de literatura y también vamos a manejar algún software relacionado tanto con revisión de la literatura como con gestores de citas bibliográficas. ¿Qué es exactamente una revisión de literatura? La revisión de la literatura es una de las etapas del proceso de investigación, que habitualmente suele ser la primera etapa. Antes de iniciarla, siempre tenemos que saber cuál es el problema que queremos buscar, qué situación, qué hipótesis vamos a resolver, ¿no? Debemos de plantearnos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Por eso es tan importante la generación de hipótesis. Una revisión general de la literatura de un tema nos va a ayudar para definir ese problema y de ahí la importancia de saber hacer una buena búsqueda bibliográfica. Por lo tanto, una revisión de la literatura estaría definido como un recuento de lo que han publicado diferentes expertos e investigadores sobre un determinado tema y, muy importante, hay que trazar un resumen y un buen análisis crítico de diferentes artículos, libros u otros documentos en los que nos vayamos a apoyar para tratar el tema que vamos a investigar. Por lo tanto, tendríamos un problema de investigación en el cual nosotros vamos a intentar identificar, descubrir, localizar, adquirir, consultar diferente información. Tras identificar y descubrir esa información, la vamos a seleccionar, la vamos a recopilar y la vamos a condensar para poder escribir un texto determinado sobre esa información que hemos buscado y vamos a resumir y analizar críticamente esa literatura que nosotros hemos revisado para después publicar nuestras propias conclusiones sobre la misma. Los pasos de la medicina basada en la evidencia para la búsqueda bibliográfica constarían de, lo primero y fundamental, definir cuál es la pregunta clínica que queremos contestar. Para ello vamos a elegir unas palabras claves que nos permitan hacer la mejor búsqueda bibliográfica posible y con ello ya formularemos nuestra hipótesis que tratamos de resolver. Vamos a intentar determinar qué tipo de información necesitamos para resolver esta pregunta. Realizaremos nuestra búsqueda de la literatura, como vamos a mostrar en la presentación. Aplicaremos las reglas de lectura crítica, que muy probablemente se repasen a lo largo del día de hoy. Y posteriormente resumiremos y entenderemos toda esa información que hemos recopilado, para finalmente aplicar esa evidencia a la situación del problema que se nos ha planteado que nos permita resolver nuestra búsqueda bibliográfica. ¿Cómo definimos una pregunta clínica? Lo primero, la pregunta debe tener una relevancia directa sobre el problema que se nos ha planteado. Vamos a intentar tratar de parafrasear esa pregunta para poder encontrar una respuesta a la misma de una manera muy precisa. Lo veremos en el ejemplo que tengo mostrado a continuación. Y vamos a intentar transformar los conceptos de esa pregunta en palabras claves para que nuestra búsqueda sea lo más eficiente posible. ¿Cómo estructuramos una pregunta? Tenemos un determinado problema en nuestra clínica diaria. Ese problema exige de un resultado y en el mismo vamos a tener diferentes problemas planteados, ¿no? Tenemos una exposición a un determinado tratamiento que nos va a dar un resultado al final, o tenemos a un paciente que lo vamos a hacer a un determinado, o lo vamos a hacer un determinado diagnóstico para el cual vamos a someterlo a un examen y esto nos va a dar un resultado de un diagnóstico. Con todos estos datos que tenemos, el paciente, la exposición, el control y el resultado, vamos a intentar trazar una pregunta de investigación. Como el curso va enfocado fundamentalmente a cáncer de próstata,
voy a intentar dar un ejemplo de cómo estructurar una pregunta con un paciente con cáncer de próstata que se nos puede presentar en una consulta habitual. Tenemos a un paciente de 35 años que está preocupado porque su padre tuvo un cáncer de próstata con 52 años, su tío paterno tuvo un cáncer de próstata con 62 años y su abuelo tuvo un cáncer de próstata también con 66 años. Y él quiere saber si tiene algún tipo de posibilidad de que ese tumor que tuvo su padre pueda ser hereditario. Si este sería nuestro problema para luego buscar de manera eficiente en la literatura científica, deberíamos estructurar una buena pregunta o una buena hipótesis que nos resolviese o que nos intentase dar respuesta a este caso clínico, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta estructurada con lo que hemos visto previamente? Tendríamos el paciente, sería en varones entre 50 y 60 años que tuvieron, que sería el caso del padre, un cáncer de próstata a esa edad con además antecedentes familiares, ¿cuál es la probabilidad de que el mismo sea hereditario? Este sería el ejemplo de hipótesis que nosotros nos vamos a plantear y como palabras claves podríamos introducir cáncer de próstata hereditario. Y ya pasamos directamente a lo que sería cómo realizar una buena búsqueda bibliográfica en las diferentes fuentes de información que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos una búsqueda bibliográfica? Bueno, antiguamente las búsquedas bibliográficas se tenían que hacer en grandes bibliotecas, con muchísimos libros, pero en la actualidad, gracias a que la información la tenemos ya y queda demostrado, por ejemplo, en el día de hoy, que tenemos acceso a Internet desde cualquier localización y desde cualquier sitio podemos acceder a cualquier tipo de información, en la actualidad toda la información la solemos recopilar a través de bases de datos electrónicas. Y la búsqueda bibliográfica la vamos a hacer mediante la revisión de 3 tipos de fuentes diferentes de información. La primera serían las fuentes primarias, que son las bases de toda la evidencia científica. Estas fuentes primarias serían cuando un investigador publica unos resultados de un estudio que ha realizado. Estos podemos encontrar como fuentes primarias, por ejemplo, una tesis doctoral. Podría ser también una fuente primaria, un artículo científico. Luego tendríamos fuentes secundarias, en este caso aquí estarían situadas lo que serían los libros de texto, libros metodológicos, donde resumen diferentes aspectos y condensan todo lo que se ha encontrado en diferentes fuentes primarias. Y luego tendríamos las fuentes terciarias, que son aquellas bases de datos donde están situadas tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, que nos ayudan a hacer una búsqueda bibliográfica adecuada. Las etapas de una búsqueda bibliográfica serían, lo primero, elegir una buena base de datos para hacer la búsqueda bibliográfica. Habitualmente la que vamos a utilizar es PubMed, que es la que voy a desarrollar levemente en la presentación. Vamos a desglosar la pregunta de investigación en diferentes palabras claves, como hemos hecho en la pregunta previa, para que nuestra investigación sea lo más precisa posible. Vamos a combinar diferentes palabras claves correctamente con operadores booleanos, como son AND, OR o NOT, y tomar precauciones para no perder palabras claves equivalentes con el uso de, por ejemplo, asteriscos, usar filtros para encontrar un número de citas más abultados, que también veremos en el ejemplo que está situado más adelante. Guardar los resultados, muy importante cuando estemos haciendo un trabajo de investigación, cuando estemos redactando una tesis doctoral. Es muy importante que todos los resultados que hagamos de una búsqueda bibliográfica queden guardados y esto lo permite hacer muy fácilmente PubMed, y obviamente utilizar un buen software para el manejo de referencias bibliográficas que nos permita de una manera más adecuada y más cómoda trazar nuestro texto de resumen que vamos a publicar. Las bases de datos más adecuadas, bueno, pues como veremos a continuación en PubMed, pero no quería obviar que existen libros metodológicos que podemos acceder a ellos a través de Internet, en los cuales los libros metodológicos nos dan un resumen de diferentes fuentes primarias, aunque no sean el método más adecuado ni para hacer una búsqueda bibliográfica ni tampoco para estudiar. Sí que es verdad que nos pueden ayudar a determinados temas y en este caso, por ejemplo, uno de los más conocidos sería UpToDate, en el cual pues tenemos desglosado por diferentes temas, pero no dejan de ser opiniones a veces de expertos y hay que tener mucha precaución a la hora de estudiar por este tipo de páginas. Tenemos guías de práctica clínica internacionales, nacionales, que también nos pueden ayudar a la hora de trazar una búsqueda de información, pero como os he dicho previamente, las bases de datos serían la fuente más importante para la búsqueda de información. En este caso tendríamos, por ejemplo, PubMed, que sería la más conocida, la que vamos a desarrollar. Esta sería una entrada de PubMed antigua, luego veremos cómo ha actualizado la página web.
Tenemos Envase, tenemos la biblioteca Cochrane, de la cual diré 2 o 3 palabras nada más, y tenemos también otro tipo de base de datos como puede ser esta de enfermería. La biblioteca Cochrane es muy importante, tiene resúmenes diferentes en el cual podemos generar medicina basada en la evidencia y está orientada fundamentalmente a intervenciones. Nos puede servir para responder preguntas sobre efectividad, es decir, sobre cosas que realmente están demostradas, ¿no? ¿Cuál es la efectividad de un tratamiento determinado? ¿Cuál es un tratamiento realmente efectivo para determinada enfermedad? ¿Es determinado tratamiento efectivo para tratar esa enfermedad o es mejor un tratamiento que otro para tratar esa determinada enfermedad de la que estábamos hablando? Esto sería lo básico para utilizar la biblioteca Cochrane. No nos valdría para responder preguntas generales en salud, para estadísticas sobre prevalencia o incidencia de una determinada enfermedad, para realizar una investigación primaria, ni como guía de práctica clínica o como una norma de atención. Pero, sin embargo, es muy importante conocerla porque nos da respuestas a preguntas sobre efectividad, que es el día a día de tanto de un oncólogo médico como de un oncólogo radioterápico. Y ya la base de datos fundamental, que es PubMed, es una base de datos electrónica de citas bibliográficas de Estados Unidos, de la National Library of Medicine de Estados Unidos. Se creó en 1971 a partir de varios índices médicos existentes en papel. Indesa citas desde 1966 hasta la actualidad. Tiene más de 30 millones de referencias, captura más de 600.000, 700.000 citas al año, de casi 5.000 revistas, es decir, es la base de datos más importante, yo creo, para resultados en ciencias de la salud y contiene trabajos de investigación de diferentes ciencias aplicadas a la salud, como puede ser medicina, farmacia, biología y otras especialidades. ¿Cómo es realmente Medline? Es un registro en el cual se identifica cada publicación, cada artículo científico con diferentes campos, uno primero con un número de registro de Medline, los autores que lo han publicado, el título que tiene determinado artículo, en qué revista está publicado, en qué año, el volumen de esa revista, las páginas, y luego un campo muy importante que son los términos MESH, que serían aquellos términos que nos permiten hacer una búsqueda por palabras clave. Esta sería la página antigua de inicio de PubMed, donde vemos diferentes herramientas para hacer una búsqueda. La página antigua y en la actual tenemos un campo, una caja para escribir términos para una búsqueda básica, donde vamos a ejecutar esa búsqueda. Tenemos además una pestaña para búsqueda avanzada, muy importante navegar PubMed, conocerlo muy bien, probarlo porque nos va a ayudar a hacer una buena revisión de la literatura. Tiene además ayudas para conocerlo y mejor, para conocer el programa de una manera más eficaz. Tiene herramientas para buscar por autor, por clínica, por ensayos clínicos y también tiene búsquedas por términos MESH, que como decía antes eran búsquedas por palabras claves, es una base de datos que tienen ellos interna dentro del propio PubMed. Esta sería cómo está PubMed a día de hoy. La interfaz, como vemos, ha mejorado, está adaptándose obviamente según van pasando los tiempos, pues todo software se va actualizando y PubMed recientemente se actualizó. Y aquí tenemos una búsqueda básica donde yo he introducido una búsqueda sobre abiraterona. Yo quiero resolver un problema en salud de si abiraterona es efectiva o eficaz en el tratamiento del cáncer de próstata hormonosensible. Bueno, pues en la búsqueda libre he introducido abiraterona y como vemos nos salen 2.370 referencias. Realmente leerse 2.370 artículos es imposible, el leerse 2.370 abstracts pues obviamente también es imposible, con lo cual para contestar a nuestra pregunta de investigación nos tendremos que ayudar de diferentes aspectos que tenemos situados en la columna de la izquierda, que son los denominados filtros.
En PubMed se pueden aplicar filtros para disminuir ese número de referencias y quedarnos con algo más adecuada, como puede ser, por ejemplo, introducir solo los artículos que se han publicado en los últimos 5 años, lo más actual, solamente artículos de ensayos clínicos, o como veremos en un ejemplo de búsqueda avanzada, cómo utilizar operadores booleanos para quedarnos con un número de referencias que nos interese y que sea fácil y asumible a la hora de redactar un proyecto de investigación. ¿Qué son los operadores booleanos? Son operadores que nos permiten diferenciar diferentes palabras o unirlas para luego realizar una búsqueda bibliográfica. Se escriben en mayúsculas y aquí tendríamos los 3 básicos. AND, que sería una intersección, serían, si hacemos una búsqueda en PubMed, introduciendo 2 conceptos, 2 palabras, asma y tratamiento, ponemos AND entre las 2, solamente nos va a mostrar aquellos artículos en los cuales aparezcan las 2 palabras. Si utilizamos OR, vamos a hacer una inclusión mucho mayor. Imaginaros que tenemos una palabra como puede ser hipertensión, que se puede escribir en determinados artículos con siglas que es HTA, y no queremos perder esa posibilidad de que se nos pierdan artículos que estén escritos con HTA, ¿no? Entonces, en este caso, utilizaríamos el operador booleano OR y nos incluiría todos los artículos en los cuales saldrían publicado hipertensión o HTA. Y también tenemos un factor de diferenciación que sería NOT, en el cual podemos diferenciar y quedarnos solo con una parte de determinada búsqueda. Imaginaros que estamos haciendo una búsqueda sobre infarto de miocardio y no nos interesa que nos aparezcan infartos cerebrales en nuestra búsqueda. Pues podríamos poner infarto NOT cerebral y nos excluiría automáticamente todos los artículos científicos en los cuales aparecieran infarto cerebral. El uso de paréntesis puede ser muy recomendable, puesto que podemos unir operadores booleanos a través de ellos, pero muchas veces con la búsqueda avanzada, PubMed consigue que los operadores booleanos aparezcan automáticamente con la búsqueda avanzada, como vamos a mostrar en este pequeño ejemplo. Imaginaros el ejemplo de antes de abiraterona. Aquí tendríamos cómo sería una búsqueda avanzada. Tendríamos todos los campos donde podríamos añadir el término que nosotros queremos buscar, y yo he introducido en primer lugar abiraterona y en segundo lugar hormone sensitive. Si hacemos esta búsqueda, ya automáticamente, como vemos en la presentación, en el cuadrito de abajo, en esa caja, ya automáticamente por operador booleano PubMed nos ha clasificado y nos va a buscar artículos donde solamente aparezca abiraterona con cáncer de próstata y en cáncer de próstata que sean hormonosensibles. Además, me interesa que la búsqueda sea actualizada, no quiero artículos antiguos, quiero artículos que estén publicados en los últimos 5 años, por lo tanto, he introducido un término, que hay muchísimos términos para la búsqueda avanzada, y en este caso voy a buscar solamente artículos publicados de 2015 hasta la actualidad. Si hacemos esa búsqueda, esta búsqueda, de los 2.700 artículos que teníamos de abiraterona, nos ha diferenciado y nos ha dejado 105. Es verdad que todavía sigue siendo un número bastante amplio, pues deberíamos introducir algún campo más para acotar aún más esa búsqueda, pero ya es un número que nos permite, por lo menos aunque sea, revisar los títulos de los artículos y, si nos interesa alguno, incluso revisar ese abstract que nos interese un poco más. Como decía, PubMed también nos permite hacer búsquedas específicas, por búsquedas de citas concretas, por términos médicos tipo MES, por problemas clínicos. En este caso tiene 3 diferencias: estudios clínicos, revisiones sistemáticas y una herramienta, sobre todo para los que nos dedicamos al cáncer hereditario, que nos sirve mucho, que son Medical Genetics, donde están distribuidos los diferentes genes en una base de datos propia de PubMed y que nos da muchísima información para ello. Y también nos sirve para buscar ensayos clínicos en cursos sobre determinada patología. Esto también es de PubMed y la página es clinicaltrials.gov. ¿Cómo podemos guardar búsquedas y configurar alertas en PubMed? Esto es muy importante, creo que hay mucha gente que no lo conoce. Si podemos hacer un login en PubMed a través de, lo podemos vincular a nuestra cuenta de correo electrónico, por ejemplo, de Google, o podemos crear una cuenta propia de PubMed. Si lo vinculamos a la cuenta de Google, podemos establecer alertas sobre un determinado artículo científico o sobre un determinado problema de investigación que estemos redactando y que nos alerte cuando se publican determinadas cuestiones sobre ese problema en salud que nosotros estamos investigando. Es muy importante loguearse, es importante trazar una estrategia para una búsqueda de información.
Si nos logueamos, aquí estaría yo logueado, podemos guardar nuestra búsqueda, por ejemplo, que hice previamente de Aviraterona, la podríamos guardar enviándola por email o nos la podríamos enviar a a un gestor de citas bibliográficas, como se ve en la diapositiva si ponemos Send to Citation Manager, y en este caso nos enviaría esa búsqueda bibliográfica hacia un gestor de citas bibliográficas. Hay muchísimos gestores de citas bibliográficas, no tengo preferencia por ninguno. El último que estoy utilizando, que me va bastante bien, es Zotero. Simplemente, pues lo que hay que hacer es conocerlos bien, igual que pasa con PubMed, intentar inmiscuirse en ellos. Hay muchísimos tutoriales disponibles en la web que nos pueden ayudar a manejar bien estos gestores de citas bibliográficas, y creo que son un pilar fundamental para la redacción de cualquier artículo científico a la hora de poder gestionar bien esas citas bibliográficas de la búsqueda de literatura que nosotros hemos hecho previamente. Por lo tanto, una buena estrategia para hacer una buena búsqueda bibliográfica sería, lo primero, meternos en PubMed, usar operadores booleanos, posteriormente guardar bueno, en este caso en Google o en la cuenta que nosotros vinculemos en la misma de PubMed, esa búsqueda la podemos enviar a un gestor de citas bibliográficas y luego procesar con ese gestor de citas bibliográficas y el procesador de texto que utilicemos habitualmente esas citas bibliográficas o esas referencias para que aparezcan directamente dentro de nuestro artículo o revisión que estamos haciendo, que estamos redactando por ejemplo, en Word, que sería el más conocido. Por lo tanto, para concluir, es muy importante analizar la información necesaria para componer una hipótesis clínica. Tenemos que elegir el lugar donde buscar en base al tema que queramos contestar. Intentemos desmenuzar y parafrasear una pregunta para determinar los conceptos y buscar palabras claves que luego podemos unir con operadores booleanos. Así armaremos una buena estrategia de búsqueda, realizaremos esa búsqueda, miraremos nuestros resultados, vamos a elegir qué artículos vamos a leer y a cuál de ellos, obviamente, les vamos a aplicar las reglas de lectura crítica, y finalmente redactar nuestro trabajo ayudándonos en las herramientas como son los gestores de citas, que nos van a facilitar muchísimo nuestro trabajo en el día a día. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que no haya habido muchos problemas a la hora de la conversación, y encantado, obviamente, de participar en la tarde de hoy.